Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio en esta mañana. Así que les pido que me acompañen a Salmo. Vamos a continuar leyendo los Salmos. Vamos a leer hoy el capítulo 7 de Salmos. Así que si están ahí, me acompañen con su vista y es todo el capítulo 7 de Salmos. Dice así en el 1: Oh Señor Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresa sobre ella. El Señor juzga a los pueblos, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. Bien, ese es todo el capítulo 7. Te pido que me acompañes a orar y iniciamos en esta mañana, exaltando el nombre de nuestro Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de estar aquí reunidos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada familia que ha dispuesto, cada ser que ha dispuesto su corazón para estar aquí en esta mañana. Que seas honrado, Señor, a través de lo que hemos aprendido de tu palabra, a través de lo que tú nos has enseñado, Señor, a través de la verdad de tu evangelio, Señor. Que cada corazón se disponga en esta mañana, en el nombre de Jesús, a exaltar tu nombre y a rendirte a ti la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén, iglesia. Dispongamos nuestro corazón en esta mañana para exaltarle.
es, Jesús, exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, Señor. A ti sea la honra y la exaltación en esta mañana.
Buenos días a todos. Buenos días. Llegó el tiempo de Dharma, de lo que Dios lo ha dado a nosotros. Es una bendición de parte de Dios, porque Él siempre los tiene con vida y estamos agradecidos. Y te voy a pedir que donde estés y que puedas tomar un tiempo de dar gracias a Dios, y vamos a orar por lo que Dios nos da. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, te quiero dar gracias, Padre Santo, por todo lo que tú eres, Señor, por la vida que tú nos das, Señor, por el sacrificio, Señor, por ese glorioso intercambio, Señor, que tú diste la vida por nosotros, Señor, cuando aún nosotros merecíamos el castigo, Señor, pero fue por tu gracia, por tu amor, Señor, que tú nos salvaste, Señor. Y estamos contentos aquí, Señor, y venimos, Señor, a agradecerte, Señor, y te quiero pedir, Padre Santo, por la iglesia, Padre Santo, por que sigas bendiciendo a cada uno de ellos, Padre Santo. Y sabemos que tú provees conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pido por cada hermano, Señor, si estuviera pasando necesidades, que tú suplas, Señor, conforme a tu gloriosa gracia, Señor. Que tú provees a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, Padre Santo. Te agradecemos, te bendecimos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, allá atrás está la cajita para ofrendar. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos otra vez aquí para escuchar de su palabra. Siempre me gusta recordarte que nuestra oración a Dios, hermano, tiene que ver más con la manera como pensamos, tiene que ver más con cómo pensamos que en cómo somos movidos por nuestras emociones. Y eso se me viene constantemente a mi mente. Entonces, le hemos cantado a Dios, queremos darle también a Dios. Si tú quieres tomar el tiempo para ofrendar, lo puedes hacer como dijo nuestro hermano, y en la parte de atrás tenemos un lugar donde tú puedes dejar tu ofrenda, o lo puedes hacer por internet también. Pero ahora llega la parte donde ahora nosotros vamos a escuchar de su palabra. Y la palabra de Dios es su palabra. Él ha dejado para cumplir sus propósitos. Yo quisiera, antes de comenzar y continuar en Hechos capítulo 19, del verso 21 al 41, quiero darte algunos anuncios. Este próximo viernes tenemos, en inglés le llamamos Good Friday, tenemos un recordatorio, ¿verdad?, de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dependiendo de dónde vengamos nosotros, por las costumbres que tenemos, a veces se celebra, en ocasiones no. Nosotros en México regularmente no lo celebrábamos, pero yo sé que algunas personas sí tienen la costumbre, ¿verdad?, de festejar estas fechas cuando se trata acerca del Día de Ramos, que representa, ¿verdad?, la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y la próxima semana cuando Él muere y Él resucita. Entonces, el próximo viernes a las 7 de la noche hay un servicio de Buen Viernes. Va a ser un buen tiempo, lo vamos a tener en español y en inglés. Va a haber actividad, van a pasar algunos hermanos a leer algunos textos bíblicos, y los hermanos que vengan, tanto en español como en inglés, van a tener sus mesas para que conversemos. Vamos a conversar como fue la última vez que tuvimos servicio juntos. Va a ser lectura de textos y vamos a hablar y discutir entre nosotros lo que se va a plantear. Entonces te invito a que no faltes este próximo viernes a las 7 de la noche, y va a ser en el salón grande del santuario. Tenemos dos anuncios más que viene siendo, parte de ellos ya los anuncié, que viene siendo el servicio. Otro servicio para el que quiera asistir, el servicio del día viernes también se va a llevar a cabo en la mañana. Para el que sea madrugador, puede asistir también en el parque Shadowbreeze. ¿Se acuerdan?
que se ha hecho en el pasado. Se ha cancelado por un año por lo de, en ocasión del virus, pero este próximo, es el día 17. Me estoy confundiendo en las fechas, 15 con 17. Domingo temprano. Es domingo temprano por la mañana a las 6 de la mañana. Para el que quiera asistir a Shadowclef, se va a llevar un servicio también por la mañana. Es algo que nuestro hermano Harry regularmente ha involucradose para celebrar muchos años, y entonces todos los que quieren asistir ese día pueden asistir al parque Shadowclef. ¿Saben dónde queda, cierto? Alguien que no sepa, pues se acerca conmigo y le explico dónde queda. Le puedo dar direcciones de dónde queda Shadowclef. Entonces, en resumen, el viernes tenemos evento a las 7 de la noche, el domingo por la mañana a las 6 de la mañana el que quiera asistir a Shadowclef, y ya después se tiene el servicio regular, ¿verdad? A las 10:30 de la mañana. Les recuerdo una vez más acerca de nuestras clases que tenemos a las 9 de la mañana. Estamos llevando Fundamentos de la Fe. Va a ser muy bueno para tu vida. Es un requisito que nosotros ponemos como iglesia porque queremos que la gente entienda qué es lo que creemos. Cuando tú no entiendes lo que crees, no es bueno para la iglesia, porque se supone que tú representas a esta iglesia y deberías de saber qué es lo que crees, para que haya mayor unidad, pero también para que representes mejor a tu iglesia. ¿Qué les parece? Bueno, entonces voy a orar y después vamos a pasar a Hechos 19 del 21 al 41, a lo que hemos titulado Constructores de Templecillos. Hemos estado hablando de discipulado un poquito, ¿recuerdan? Hemos estado hablando de Hechos capítulo 19. Y en esta mañana le llamamos de esta manera, Constructores de Templecillos. Espero que lo tengan. Si no, en las televisiones me están fallando, una disculpa en esta mañana, pero debe de estar ahí en la pantalla del proyector. Te pido que ahí en tu lugar, de manera respetuosa, me acompañes. Yo voy a orar. Padre, muchas gracias. Padre, gracias por tu evangelio tan glorioso. Gracias por este evangelio, Señor, que lo único que hemos puesto nosotros, Señor, fue nuestro pecado. Señor, gracias por haber muerto por nuestros pecados, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo, Señor, por encarnarlo en una virgen, para que pudiese haber salvación, Señor, para pecadores como nosotros. Señor, te hemos cantado y estamos agradecidos, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y que perdones, Señor, a veces nuestra falta de concentración, de atención, Señor, a las cosas que son importantes para ti. En esta mañana te pedimos que tu palabra pueda ser clara para nosotros, que podamos entender, Señor, lo que significa esta porción, Señor, de Hechos, y qué significa para nuestras vidas, cuáles son las implicaciones, Señor, que tiene para nosotros. Pedimos de la ayuda de tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la motivación y el deseo para no solo escuchar, pero también para practicar, Señor, lo que estamos aprendiendo. Te agradecemos, Señor, por estar con nosotros, no solo por haber muerto por nuestros pecados, pero también por haber resucitado para presentar tu vida justa en favor de nosotros. Gracias porque moriste, Señor, como castigo por nuestros pecados, pero resucitaste para nuestra justificación. Eso es lo que enseña tu palabra, Señor, que somos salvos por las obras de Cristo, cuando venimos en fe y en arrepentimiento, Señor, a Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana por darnos este privilegio de escuchar tu palabra nuevamente y madurar y crecer. Amén. Tuve la oportunidad esta semana de visitar a unos amigos, y entre la plática surgió lo de la enfermedad del virus que pasó la mayoría el año pasado, yo podría decir. Y entre lo que conversábamos, hablábamos acerca de cómo algunas personas perdieron el sabor de la comida. No sé si te pasó a ti eso. A algunos les pasó, a otros no. Algunos un poquito. Uno de mis hijos dijo que la comida le supo como un poquito rara, diferente, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver un poco con, no con comida necesariamente, pero esta ilustración nos va a ayudar a comprender lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar acerca de un hombre que hace templecillos. Este hombre nos va a ayudar a entender lo que es la idolatría de una manera excelente. Siempre que te encuentres con una porción difícil de entender qué sentido tiene, siempre debes hacerte la pregunta: ¿por qué Dios escribió esto? ¿Por qué Dios inspiró esto?
Para mí Hechos 19, de 21 al 41, es como que esto, ¿por qué está aquí? ¿Verdad? Y ahorita vas a entender por qué. Yo voy a ir versículo a versículo. A veces no lo leo al principio porque no puedo tener mucho de su atención, ¿verdad? Duras penas creo que puedo mantener su atención por 1 hora. Y si leyéramos aparte 21 versículos, se nos da el tiempo más, ¿verdad? Leerlo al principio y luego después yo leerlo también. Entonces nada más lo voy a leer yo a medida que te voy llevando a través del texto. Entonces vamos a hablar acerca de constructores de templecillos. Te voy a meter un poquito en el pasaje de Hechos capítulo 19. Hemos estado hablando que Éfeso ha sido el lugar donde Pablo ha estado mucho tiempo. Ya va a completar casi 3 años en este lugar. Tú te vas a dar cuenta que en esta sección de Hechos, Pablo está simbolizando excelentemente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ve el pasaje, verso 21, pon atención. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Verso 22, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Tenemos esta pequeña sección como antes de introducir a la sección mayor, donde está concentrado lo que queremos nosotros digerir más. Pero de repente este pasaje como que nos introduce un poquito con Pablo. Dice que él en el Espíritu no se refiere al Espíritu de Dios, sino se refiere a un fuerte deseo que él tiene de ir a Jerusalén. ¿Quién tenía también un fuerte deseo de ir a Jerusalén? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no vayas. ¿Recuerdas en los evangelios? No vayas. Porque Jesús les había estado diciendo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Entonces esto es interesante, hermanos, porque es en Jerusalén donde se encuentra el ídolo mayor de los ídolos. ¿Te acuerdas que lo hemos mencionado? Es el templo. El templo que era la razón o el instrumento que Dios les había dado para que revelaran la verdad de Dios, se había convertido en un lugar donde Dios ya no estaba. Para el tiempo de Hechos, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, y nuestro Señor Jesucristo es el verdadero templo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios estaba con él perfectamente en la carne. Y entonces Jerusalén se convierte en este lugar donde Pablo quiere ir constantemente. En esta ocasión quiere ir porque va a llevar unas ofrendas a la iglesia de Jerusalén porque están pasando necesidad. Y eso lo podemos encontrar en la carta a los Corintios. Había razones por las cuales él quería ir a Jerusalén. Constantemente él regresaba. Y lo vemos mucho con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada que nuestro Señor Jesucristo se acercaba a Jerusalén, la tensión con los religiosos aumentaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. Y cada que Jesús decía o explicaba algo correcto acerca del templo que los fariseos habían malinterpretado, comenzaba el coraje y la ira en contra de él. Y cada que iban a matar, ¿qué hacía? Se tenía que alejar de Jerusalén. Y comenzaba y seguía predicando el evangelio a los alrededores. Aparece que manda a dos ayudantes, Timoteo y Erasto. Posiblemente los mandó a que fueran, ¿verdad?, a la región de Macedonia, que es donde se encuentra, ¿verdad?, algunas de las iglesias donde se ha predicado, ¿verdad?, el evangelio anteriormente. Tenemos la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los filipenses. Y entonces posiblemente mandó representantes para hacer la recolecta del dinero para poder llevarla a Jerusalén. Es muy importante entender todo esto, ¿verdad? ¿Por qué Lucas nos habla de esto? Tiene una razón aquí en el pasaje, pero quiero seguir adelante y después esto nos va a ayudar. La primera cosa que te quiero enseñar dentro de este título, Constructores de Templecillos, es que el Evangelio expone nuestros ídolos, hermanos. Nos vamos a encontrar en todo este pasaje de Efesios 21 al 41 que el tema principal es la idolatría. Ese es el tema principal. Y nosotros como creyentes, llamémonos cristianos, regularmente pensamos que no batallamos con idolatría. Pensamos que los que eran idólatras eran los que se les postraban a las imágenes. O tenemos una tendencia de juzgar solamente a personas que son católicos romanas y decir, oh, ellos son idólatras porque ellos tienen imágenes. Pero ahorita te vas a sorprender de cuánta cantidad de cosas nosotros, aunque no le postremos a una estatua, nos le postramos a muchas cosas en nuestro propio corazón. Y nos desviamos de la verdadera adoración que pertenece a Dios, ¿verdad? Que le da gloria a Dios. Para explicarte la primera, que el Evangelio expone nuestros ídolos, vayamos al
versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto. Alboroto ahí significa agitación, cuando algo se sacude, ¿verdad? Pero traduciéndolo a lo que está pasando ahí, un argüende, como decimos nosotros los que hablamos en español. Hay un argüende que está pasando y dice que no fue pequeño, o sea, fue grande. Y dice que la razón del argüende fue por razón del camino. Así es como los primeros creyentes le llamaban a la fe cristiana, que eran los seguidores del camino, representando o hablando acerca del camino para llegar a Dios. Así le llamaban, y tú lo has de recordar en pasajes como, si no me equivoco, fue Hechos capítulo 9, donde Pablo persigue, ¿verdad?, a los del camino. Entonces, la razón de que hay un alboroto, ¿verdad?, en este lugar es porque el evangelio se ha estado extendiendo a muchos lugares de Éfeso. Y entre más se está extendiendo, parece que alborota más. Y ahorita vamos a escuchar a este personaje, ¿verdad?, que fue bastante alborotado. Vamos a ir a un pasaje rápidamente, Mateo capítulo 10 y verso 34, si me acompañas a la escritura. Este pasaje me parece interesante porque en el libro de los Hechos vemos principios que se repiten de los evangelios. Vemos principios que se repiten de los evangelios. Mira este principio que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en Mateo 10:34, Él dijo que no vino a traer paz, sino espada. Vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Nosotros no tenemos nada contra la suegra, ¿verdad? Pero ya aparece la suegra. Siempre yo escucho que muchos entre los latinos hacen muchos chistes contra la suegra, ¿verdad? ¿Por qué será? Me imagino por la costumbre que ya tenemos. Pero definitivamente no tenemos nada, ¿verdad? Yo contra mi suegra, ¿verdad? Porque a lo mejor me está escuchando a través del video. Ella está en México y a lo mejor nos están viendo a través de este video. Entonces, bueno. Mira qué interesante. Yo quiero hacerte una pregunta rápida. ¿Estará Jesús diciendo que Él vino a provocar a la gente a pleito entre ellos? Porque el texto pareciera decir eso, ¿verdad? Que Él vino de repente a echar a pelear a la gente. Conozco un señor que se llama José, él es pastor, él es originario de Guadalajara, a él le apodaban el gallito. Y regularmente cuando a alguien le dicen gallito en México es porque es alguien bravo, alguien que es peleonero, o alguien que es bueno para los golpes y siempre la gente dice, oh, te quiero presumir a mi gallito. Y me imagino que viene en razón por cuando echan a pelear a los gallos, ¿verdad? Que les ponen un instrumento afilado en las patas, se los amarran y los echan a pelear. Y es muy famoso también en algunas partes en México y tal vez Centroamérica y otros lugares. Entonces, nuestro Señor no está diciendo que Él vino a echar a pelear a la gente, pero lo que Él sí está diciendo es que cuando hay una persona que comienza a adorar apropiadamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sus pasiones cambian. Y cuando sus pasiones cambian, a la gente le va a comenzar a molestar tus nuevas pasiones, porque ahora tus nuevas pasiones tienen que ver con el amor que tienes por Dios. Y porque tú tienes amor para con Dios, ya no vas a querer aceptar los mismos principios bajo los cuales tú vivías. Y a veces la gente se te va a echar encima. Y puede que puedas llegar a tener problemas hasta con tu suegra, porque ahora tú amas a Jesucristo. Y Jesucristo es ahora lo más importante para ti. Eso es lo que está enseñando Jesucristo ahí. Cuando un creyente comienza a amar a Jesucristo, entonces ese corazón deja de amar el pecado. El pecado se convirtió en algo secundario y ahora te domina una pasión. Primordialmente el amor al Señor Jesucristo, aunque no de una manera perfecta. Pero algo en tu corazón ahora te domina por querer seguir a Jesucristo. Y eso a veces te va a meter en problemas con tu papá, con tu mamá, con el primo, con la prima, con el suegro, con la suegra, y nos podríamos seguir así. Entonces el evangelio en Éfeso está alborotando a personas. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a entrar un poquito de los detalles, verso 24. La segunda cosa que quiero explicarte, aparte de que el evangelio alborota las pasiones de los seres humanos y comienza a exponer sus ídolos, también quiero enseñarte que nosotros como creyentes a veces nos convertimos en labradores de templecillos. Decimos que ya no somos idólatras, pero a veces entre la semana construimos 2 o 3 templecitos ahí en nuestra casa y nos les postramos. Aunque sean imaginarios o invisibles, pero nos les postramos. Y ahorita lo vamos a ver a través de la vida de Demetrio. Entonces, somos labradores de templecillos como segunda cosa y batallamos constantemente con un ciclo de idolatría.
Constantemente los creyentes batallamos con la idolatría y hay veces no somos lo suficientemente sensibles para detectarla en nuestras vidas. Y el Señor quiere que aprendamos cómo detectar la propia idolatría que vivimos cada semana. Para esto, yo creo que sería importante definir un poquito, ¿verdad?, la idolatría, y creo que va a ser excelente el ejemplo de Demetrio. Versículo 24, voy a leer hasta el versículo 27, si puedes poner atención a la palabra de Dios. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Lucas, inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, quiere hablarnos acerca de Demetrio, que ni siquiera es un creyente, pero se puede decir que es el alborotador, ¿verdad? Y tú dirás: bueno, yo soy un creyente, yo no soy Demetrio, pero te vas a identificar con Demetrio. Mira lo que está sucediendo. Él tiene un conflicto en su alma, hermanos. Él es un hombre, él es un constructor o un fabricante, pero mayormente él es un negociante de plata. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que no tengamos un negocio, nuestro propio trabajo se convierte en una especie de negocio a través del cual adquirimos lo que necesitamos, ¿verdad?, para vivir, para mantener la casa, para mantener la comida, para mantener el ciclo, ¿verdad?, de vida que sucede en nuestra familia? Y él dice que él tiene muchas ganancias. ¿Cómo nos llegamos a sentir nosotros cuando nuestro negocio, lo que nos produce dinero, todo va bien? ¿A poco se siente uno mal? No creo. Uno se siente confiado. Uno comienza a descansar en eso, porque dice: oh, todo está bien económicamente, como diciendo, no hay de qué preocuparse. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la vida de este hombre? Que lo que él trabaja, o lo que él produce, o lo que él negocia a través de su plata es construir pequeños templecitos, chiquititos, como amuletos, donde se dice que la diosa Diana, que era muy creída por los romanos y los griegos, la metían ahí una imagen pequeña en esos templecitos. Entonces, lo interesante de esto es que la plata era utilizada para hacer eso, y ustedes saben que la plata sigue siendo un material muy valioso. Y a este hombre, ¿verdad?, la relación entre su trabajo y la religión le produce mucha ganancia. Al grado de que cuando el evangelio comienza a llegar y el mensaje que proclama Pablo, por lo menos sabemos una parte de lo que Pablo proclama, y lo que él proclama es que los dioses que los hombres hacen con sus propias manos, esos no son dioses, ¿verdad?, porque fueron hechos por manos humanas. Y eso le está provocando, ¿verdad?, problemas en el alma a este hombre. Eso es algo que miramos mucho en las Escrituras. Uno de los ídolos, hermanos, con el cual cada uno de nosotros batalla, hay veces regularmente o de vez en cuando. Algunos pueden ser regularmente, otros de vez en cuando y otros mayormente, dependiendo del grado de relación que tú tengas con Dios y cómo se encuentre tu relación con Dios si eres creyente. Si tú no eres un creyente, tú vas a ser controlado por muchos ídolos y a veces ni cuenta te has dado. Pero el creyente ya tiene una manera de discernir sus ídolos. En el caso de Demetrio, el mayor ídolo que lo controla es el dinero. Y vamos a ver un poquito de sus reacciones. Lo podemos ver en la manera como se expresa. Mira lo que él hizo. Hay una especie de ciclo aquí. Versículo 24 nos explica lo que él hacía. Él labraba templecillos de plata y producía mucha ganancia. Es un detalle que Lucas nos da, ¿verdad? Producía mucho dinero. Pero fíjate lo que él hizo. Versículo 25, vemos ahí sus actividades, ¿verdad? ¿Qué hizo? Reunió. Él reunió a la gente. O sea, ¿quién comenzó el alboroto? Demetrio. Y a veces nuestro corazón es así como Demetrio. Ponemos nuestro corazón en alguna pasión y nos comienza a alborotar, ¿verdad? Nos comienza como a despertar. Nos comienza como a inquietar. Porque regularmente siempre estamos detrás de una pasión.
¿Y qué es lo que sucede? No solamente los reunió, pero en el versículo 25 también les dice algo. Y es regularmente como comienzan los conflictos internos en el alma de una persona. ¿Cómo comienzan las preocupaciones en tu alma, hermano? Pues con palabras que brotan del corazón hacia tu mente, ¿verdad? Híjole, este me dio mucho trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Ahí comienza los bombardeos de tu ídolo, de tu corazón. ¿Cómo le voy a hacer? Ve las palabras que dijo a Demetrio: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿a quién adora Demetrio? ¿A Diana o al dinero? ¿A quién adorará realmente? ¿A Diana de los Efesios o al dinero? Aquí parece ser que es el dinero en el caso de él. El evangelio le está arruinando el business, como decimos aquí, y comienza a incomodarse Demetrio. Mira lo que sucede. Voy a seguir todavía en estos versículos. ¿Qué más dice Demetrio? Verso 26. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Versículo 27, mira su preocupación. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito. Su primera preocupación es porque el negocio se está cayendo. Y obviamente su segunda preocupación tiene que ver con Diana, porque la que le da su negocio es los templecitos de Diana. Entonces, si Diana cae en descrédito, también su negocio. Imagínate cómo se sentía Demetrio. ¿Cómo te sentirías tú si tu mayor ingreso que da sustento a la casa de repente se viene abajo? ¿Qué pensamientos comienzan a brotar de tu corazón? No me va a alcanzar, ¿cómo le voy a hacer? Voy a agarrar 3 trabajos, 4 trabajos. Luego el corazón, como una fábrica que produce ídolos, luego comienza a trabajar, ¿no? Hermanos, es así como se da la idolatría en nuestro corazón. Vamos a seguir a los siguientes pasajes. Quiero leer versículos 28 y 29. Ahora quiero explicar un poquito del ciclo de la idolatría. Mira las reacciones de las personas. Ya miramos un poquito cómo reaccionó Demetrio, pero ahora hay que observar cómo reacciona la gente a la que Demetrio está hablándoles. Versículo 28 y 29. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Trate de imaginártelo, ¿verdad? Cómo comenzaron, como con una especie de impulso instantáneo, ¿verdad? Lo tienen tan naturalmente integrado a ellos que les sale por pura naturaleza. Me imagino que es algo aprendido ya. Era ya como un eslogan en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Que Diana era la diosa, ¿verdad?, de la región, o la protectora de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero mira esto, a través del mensaje de Demetrio, Demetrio comienza a despertar las pasiones de esa gente. Mira los verbos rápidamente, versículo 28, cuando oyeron. ¿Qué pasó cuando oyeron el mensaje de Demetrio? Se llenaron de ira. ¿Y después qué hicieron? Gritaron. Hermano, muchas veces nosotros, aunque no nos encontramos en el teatro como se van a encontrar ellos, en un lugar donde fueron a adorar a Diana y a gritar su nombre repetidamente por casi 2 horas, muchas veces nosotros en nuestra propia casa, a veces nuestra propia casa se convierte en el lugar de idolatría, sin tener ninguna imagen en la casa. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el tipo de reacciones que tenemos cuando alguna pasión en nuestro corazón nos comienza a controlar. Observa esto, Diana es tan grande para ellos que la manera como ellos entienden que la deben de defender es llenándose de ira. Ve el tipo de adoración que produce Diana. Por eso al principio te hablaba de este ejemplo, que cuando una persona no le sabe la comida, como que pierde el chiste de seguir comiendo. Me decía esta persona, ¿sabes qué? La comida cuando ya no sabe a nada, ya no te da ánimo comerla. Hermanos, es lo mismo que pasa con la adoración. Cuando nosotros no aprendemos a adorar al Dios verdadero, terminamos más o menos como estas personas. Agarramos un eslogan que nada más repetimos en nuestra mente
pero no hay un verdadero conocimiento del carácter y de la persona de Dios, de cómo es Dios. Entonces, cuando pasa algo en la casa y cuando una de las actitudes en nosotros es una ira equivocada y comenzamos a gritar a la gente, eso es señal de idolatría. ¿Sabías eso? La ira como tal no es idolatría, porque la ira, ¿sabes quién puso la ira en nosotros? La puso Dios. Vea este pasaje, por favor, Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Y si ahí lo tienes, voy a leer para que tú puedas poner atención allá a tu Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hermano, ¿Dios se molesta? ¿Es Dios ira, hermanos? Por supuesto que sí, ahí lo dice. Y puedes ir, agarra ese texto de ira y vete a todos los pasajes paralelos y vas a encontrar que es un tema bastante predominante en la Biblia, la ira de Dios. Ahora la pregunta ¿es buena la ira de Dios o es mala? Es buena la ira de Dios, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, como muchos otros ejemplos que hemos hablado acerca de esto. ¿Cómo te sientes tú cuando una persona que acaba de llegar de su país donde solo se habla español y llega aquí y tú miras que como tú ya entiendes el inglés, tú miras que alguien que habla el idioma de este país se comenzara a aprovechar de él porque él no sabe hablar el idioma? ¿Cómo te sentirías? Ah, qué bueno que se están aprovechando de él. Algunos tal vez dijeron, yo sí lo he hecho, pero no, yo creo que en nuestro sentido nos enojamos cuando vemos injusticia, cuando se comete una injusticia. Una de las primeras reacciones que brotan de nuestro corazón, de nuestra alma, cuando vemos que se está cometiendo algo injusto es inmediatamente la ira entra. Es como que te conectas en un modo o en una posición. Pero definitivamente hay dos tipos de ira. Una ira que es la que viene de Dios y una ira que es de nosotros, que es pecaminosa. ¿Cómo sabemos, hermanos, si nuestra pecaminosa es buena o es mala? Por las actitudes, por los diferentes tipos de reacciones que tenemos en momentos específicos donde se está confrontando alguna pasión. Me estaba acordando del ejemplo, ¿verdad?, de un conocido que todo el tiempo él tenía el hábito de llegar de su trabajo y como era muy difícil el trabajo que él hacía, él llegaba, se sentaba en su asiento, se ponía cómodo y se ponía a ver la televisión porque era la manera como él descansaba. Entonces cuando el hijo venía y le decía, papá, ¿me puedes ayudar con la tarea porque no entiendo las matemáticas?, comenzaba el papá a molestarse. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que para él sentarse en el sillón y estar viendo la televisión era algo importante para él en su vida. Y aunque era un buen deseo, parecía que ese deseo ya se había convertido en una especie de adoración en su vida. Que cuando era interrumpido de esa adoración que él ofrecía a un Dios falso, ¿cómo sabemos que fue falso esa adoración? Por la actitud de su corazón. Si él en cambio hubiera dicho, oh sí, hijo, es más importante lo que tú me estás preguntando que mi televisión, le voy a pagar y voy a hacerte caso, entonces él hubiese adorado de una manera apropiada al Dios verdadero. ¿Me estoy dando a entender? Lo que revela nuestros ídolos es las actitudes en los momentos específicos cuando somos probados. Y es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Con este hombre. Vemos en este pasaje, ¿verdad? Ira, gritos y repetición. ¿Lo notas en este pasaje? Ira, gritos y repetición. Así son los ídolos de nuestros corazones. Nos llevan a airarnos equivocadamente, gritamos y seguimos repitiendo ese mismo proceso todo el tiempo. Hermanos, esto es palabra de Dios. Qué impresionante que algo que sucedió en Éfeso hace tanto tiempo, casi aproximadamente como 1900 años, casi 2000 años, todavía siga teniendo un efecto que examina nuestro comportamiento y nos revela exactamente la adoración falsa y la adoración verdadera. Esto, hermanos, tiene que ser palabra de Dios. Porque si no, no pudiese examinar y sacar a la luz las tinieblas de nuestros corazones. Es por eso que yo digo, esto es palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios lo demuestra.
estos hombres, Demetrio, juntamente con los que hacían ese oficio, todos se indignaron, ¿verdad? Se molestaron y comenzaron a gritar el nombre, ¿verdad?, de esta diosa. Te voy a dar algunos ejemplos, no quiero ir a todos los pasajes, pero tenemos el ejemplo de Raquel en el Antiguo Testamento. Raquel, que era una mujer tan hermosa, por lo menos era una mujer tan hermosa para Jacob, que estuvo dispuesto a trabajarle 14 años, hermano. Lo engañaron, trabajó 7 años y como lo engañaron, tuvo que trabajar, comprometerse a otros 7 años. ¿Cuántos de ustedes, hombres, estarían dispuestos a trabajar 14 años para después poderse casar con esa mujer tan deseada? Hermanos, eso es adoración. 14 años. Se le entregaron a la mitad, ¿verdad? A los primeros 7 años de trabajo. Pero para poder cumplir con la cuota de que sea definitiva la transacción, tuvo que trabajar otros 7 años, porque a los primeros 7 años le entregaron el pago que no era, ¿verdad? Le dieron a otra hija que él no había querido o que no había pedido. Y el papá, portándose listo, hace una tranza, el papá de las muchachas, y lo engañan. Pero me parece interesante que Jacob nos ayuda a entender cómo es la adoración a las cosas, ¿verdad? A las posesiones, a lo que queremos tener. Y aunque sea algo bueno, eso que es algo bueno se puede convertir en algo malo cuando nos entregamos a eso. Llámesele actividad, posesión, cualquier tipo de deseo. Tenemos el ejemplo de Raquel misma, que era estéril. ¿Cómo se sentía Raquel porque era estéril? Se sentía fatal, ¿verdad? Al grado que en una ocasión le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Eso es adoración, hermanos. ¿Sabes qué estaba diciendo? O me das un hijo, o mejor me quiero morir. ¿Cuántas cosas a veces nosotros queremos tener y que cuando no las tenemos andamos insoportables? ¿No te ha pasado? A veces tú vienes cansado del trabajo y lo primero que quieres es descansar, relajarte un momento, y alguien de tu familia llega y quiere algo de ti y tú, ay, déjame en paz. A veces andamos insoportables, hermanos. Y mira, yo no quiero cargarte de una manera equivocada, yo quiero cargarte de una manera saludable. Nuestras actitudes, hermanos, van a ser el termómetro del tipo de adoración que tenemos semanalmente con el Señor. De la manera como respondemos, vamos a estar revelando si realmente hemos estado adorando al Señor Jesucristo, si hemos estado pasando tiempo en la palabra, si hemos estado orando, platicando con Él, si hemos estado invirtiendo, ejercitándonos en la comunión con nuestro Dios. Y cuando nosotros no hacemos eso, ¿sabes cuál va a ser la tendencia? Nos entregamos. Naturalmente nos entregamos a otra divinidad por ahí. Y lo que le digo a los hermanos es, constantemente quitamos a Dios de su trono, aunque no lo podemos quitar, ¿verdad? Nadie puede. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón quitamos a Dios de su trono como rey, lo bajamos y subimos nuestras cosas ahí en ese trono. Y le comenzamos a postrar, ¿verdad? Qué interesante lo que platica aquí Lucas a través de Hechos capítulo 19 en toda esta sección. Pudiésemos hablar de más ejemplos, pero no tenemos tiempo. Vayamos al versículo 30. Tenemos como otro, aunque ya se comenzó a explicar la idolatría a través de cómo está reaccionando Demetrio, igual que el versículo 21 y el 22, tenemos como otra pequeña división aquí que nos desconecta del proceso de la idolatría. Dice el versículo 30, cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que era una especie de posición, una especie de trabajo que se realizaba en ese lugar, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Hermanos, en los veintitantos versículos que va desde el 21 al 41, Pablo solamente aparece poquito al principio y luego aquí como que quiebra otra vez la historia. Porque parece que Pablo no participa en nada de esto. Él está en algún lugar, escucha y quiere ir. Y pues la pregunta es, ¿verdad? ¿De qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de que Pablo está escuchando y que quiere ir? Yo puedo pensar, hermanos, que él está tratando de ir a defender a Gayo y a Aristarco, versículo 29. Mira lo que sucede. La gente se llenó de ira, gritó y repitió grandes llenas de los efesios, pero versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión.
y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. El lugar de adoración para ellos fue el teatro. Era el lugar importante para ellos. Hay veces para nosotros el lugar de adoración puede ser cualquier lugar, la casa, ¿verdad? Dependiendo qué esté haciendo y qué me esté controlando. Pero la adoración que ellos le rendían a Diana, al final en su adoración de ellos, en su ira, en sus gritos, en su confusión y en su precipitación para actuar, alguien tenía que pagar los platos rotos de su ira. ¿No? ¿Y quién fue? Gallo y Aristarco, porque Pablo no estaba ahí cerquita. ¿Y no pasa así también a nosotros, hermanos? Cuando una ira pecaminosa nos controla, ¿a poco no termina alguien pagando los platos rotos en la casa? Nos llevamos a la esposa, al esposo, a los hijos. En el trabajo puede ser al compañero. Terminamos casi siempre castigando a alguien. Y ese es el ciclo de la adoración falsa también. Es muy similar y tiene muchos puntos en común con la adoración verdadera. Pero es un ciclo que se repite. Nuestro corazón comienza a brotar pensamientos por las preocupaciones que estamos viviendo y nos le comenzamos a entregar a esos pensamientos. En lugar de dejar que la palabra nos controle, en lugar de ir a la palabra, te voy a llevar a un pasaje muy interesante. Ve a Mateo capítulo 10 para explicar un poquito esto. En lugar de que nos entreguemos a los pensamientos de Dios, nos entregamos a los pensamientos de nuestras propias preocupaciones por nuestros deseos. ¿Y qué hacemos? Terminamos adorando algo diferente que a Dios. Y aún hay veces, hermanos, nuestras preocupaciones se convierten en ídolos a los cuales nos les postramos. Mira lo que sucede en el versículo 28 en adelante, Mateo capítulo 10. El Señor va a mandar a sus discípulos a que continúen la misión, los ha escogido a los apóstoles y los va a mandar, ¿verdad?, a que prediquen y van a sufrir. Pero a pesar de que van a sufrir, los manda aún a que sean fieles, aún en el sufrimiento. Y les dice, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Muchas veces la preocupación puede ser por causa de temor, miedo, o porque no va a alcanzar la economía, o porque tienes problemas con alguna relación con alguien, y comienzan a brotar inseguridades, ¿verdad?, que nos van llevando al miedo. Y en ocasiones el miedo también se puede convertir, hay un miedo saludable, una preocupación natural, que uno tiene que hacer ciertas cosas, porque si no las hace, pues nadie las va a hacer, ¿verdad? Pero cuando el temor comienza a controlarnos y el temor comienza a ser la razón por la cual hacemos lo que hacemos, ese temor se ha convertido en un ídolo. Y fíjate lo que el Señor Jesucristo hace con sus apóstoles. Él los comienza a llevar a que razonen. Versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ninguno de ellos caerá en tierra sin permitirlo a vuestro Padre. ¿Te fijas lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Voy a seguir a leer otro pasaje ahí abajito, mira. ¿Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados? Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia, pero serán los de su misma casa. Y al que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y al que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor toma el temor y dice, ¿tienen miedo porque los fariseos y las autoridades los van a comenzar a perseguir? Ok, ténganme más miedo a mí. ¿Notaste eso? Ténganle más miedo a Dios, porque Dios es el que condena, el que puede salvar un alma o el que puede condenar un alma al infierno. Él lleva a sus apóstoles, a pesar de que van a sufrir, dice, no les tengan miedo a ellos. Lo peor que les pueden hacer es matarlos. Mejor ténganle miedo a Dios.
y luego los lleva a que reflexionen. ¿No se han dado cuenta? Ven la naturaleza, ven los pajarillos. ¿No se han dado cuenta que ellos no se preocupan por la comida y siempre tienen lo que necesitan? Y les dice, ¿sabes por qué la tienen? Porque Dios se las da. ¿Cuánto más no valen ustedes que los animales? Les dice. Los llevó a razonar, a que pensaran de una manera correcta. Hermanos, esa es la manera como nosotros en nuestro diario vivir derribamos nuestros ídolos antes de que crezcan demasiado en nuestra alma y nos comiencen a controlar. Me llama la atención, ¿verdad?, que para el versículo 37 el Señor ahí cierra con el amor. Y es lo mismo que está sucediendo en el interludio del versículo 30. Esta división o este versículo que corta la sección nos está hablando del amor que tiene Pablo por sus hermanos. Y luego también nos enseña del amor que tienen algunos amigos que lo han conocido, el amor que tienen por Pablo. Una de las cosas que comienza a derribar nuestros ídolos en nuestro corazón, hermanos, es que comencemos a amar a Dios apropiadamente. Que cuando nuestra mente se está comenzando a ir a los dioses falsos por las pasiones que ya nos comienzan a controlar, volvamos en sí y comencemos a enfocarnos otra vez en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, esto se escucha muy simple, pero lo voy a decir una vez más. Si yo me encuentro en una situación de ira porque alguien de mis familiares hizo algo y yo le digo, otra vez me hiciste enojar, tú siempre me haces enojar, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy poniendo un ídolo muy grande en mi corazón y dejando que me controle. Tú estás diciendo que la razón por la cual tú estás enojado es supuestamente por la culpa de la otra persona. Pero bíblicamente, ¿sabes por qué gritas y te enojas? Porque hay un ídolo oculto en tu corazón y que no te has dado cuenta. Por la manera tú cómo contestas, cómo respondes, cómo puedes llegar a ofender a veces con la boca. Y en esos momentos, hermanos, ¿cómo le puedo hacer para yo no ser arrastrado por mi ira? El Evangelio necesita venir a tu mente. Lo que ha pasado con muchos de nosotros, hermanos, es que por ciertos movimientos evangélicos nos hemos comido el cuento de dejarnos llevar más por las emociones, por cómo nos estamos sintiendo, en lugar de dejarnos llevar por lo que sabemos que es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú piensas en nuestro Señor Jesucristo, Él cómo pensaba cuando iba hacia la cruz. Orando Él en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, si puede pasar de mí este tiempo, menciona la palabra copa, que tiempo, si puede pasar de mí este tiempo, que pase, pero no sea tu voluntad, sino la mía, hermanos. Eso es adoración genuina a Dios. Él como hombre, fue tentado realmente como hombre, y mira cómo respondió. Él siempre venció la tentación. Nunca pecó. Y Él dijo, pero que se haga tu voluntad. De la misma manera, hermanos, cada que nos encontramos en una situación donde estamos sobrepreocupados, queremos gritar, queremos estar encerrados en ese círculo vicioso de la idolatría, lo único que nos puede liberar en ese momento de que nos le postremos a nuestro ídolo es que nos acordemos que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo murió y fue castigado por todos nuestros pecados. La gente nos dice, pero eso yo ya me lo sé, yo ya me sé que Jesús murió por mis pecados, sí, pero ¿cuántas veces lo usas? ¿Cuántas veces viene a tu mente? Tú piensas que porque lo que escuchaste una vez hace 5 años ya te lo sabes. Aquí la pregunta, hermano, es ¿cuántas veces lo usamos? Y yo quiero animarte a que tú aprendas a usar el Evangelio y que signifique algo para ti en el momento de tu tensión y de tu frustración. Entonces imagínate que tú comiences a pensar que el Hijo de Dios, siendo justo, murió por alguien como tú que eres injusto, que eres pecador. Y el que no merecía llevar la ira de Dios la llevó por ti. No solo eso, vivió la vida justa, santa y perfecta que tú, como creyente, aunque te esfuerces, no la puedes vivir. Y es en base a las obras de Él que tú puedes ser salvo. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que tienen al Espíritu de Dios y son movidos por el Espíritu de Dios. Hermano, ¿qué produce eso en tu corazón? Debería de producir devoción, gratitud. Señor, gracias
Quiero acordarme de que moriste en la cruz y resucitaste para justificarme como si hubiera sido ayer. Y creo que ahí es donde está el mayor problema, hermanos. La mayoría, y aún puedo decirte esto, la mayoría de las personas que no crecen y no maduran en carácter, no controlan su vida, no controlan semana a semana los ídolos falsos de su propio corazón, es porque muy poco meditan en la palabra de Dios y dejan que venga continuamente a su mente. Hermanos, qué gozo yo siento cuando forzo mi propia mente a que piense en la palabra cuando me voy a dormir, cuando me voy a levantar. A veces quisiera que se me viniera sola, pero hay veces no se viene. Y me siento, Señor, ¿verdad? ¿Qué hago? Y me comienzo a acordar de lo que sí sé. El pasaje que se me olvidó, tal vez no me acuerdo en ese momento, pero el que me acuerdo, lo comienzo a traer a la mente. ¿Y sabes qué le comienza a pasar a mi corazón? En paz acostaré y así mismo dormiré, porque mi corazón puede confiar en ti. ¿No? Qué asombroso es la adoración, ¿verdad? Que realmente le rendimos a Dios. No voy a detenerme más en ese pasaje, quiero seguir a la última sección, verso 31. Disculpa que me fui demasiado abajo y ya no puedo regresar tan rápido. Que lo voy a buscar en mi Biblia, parece que me lo comí aquí en mi computadora. Entonces, versículo 31, ok, fue el de sus amigos, ya lo leí. Versículo 32, continúa el ciclo de la idolatría, mira. Así que unos gritaban, esto está pasando en el teatro, ¿verdad? Donde llevaron a estos dos hombres, compañeros del ministerio de Pablo, y casi yo creo que los quieren crucificar ahí, ¿verdad? Como muchas veces nosotros queremos crucificar a otros porque los culpamos de nuestros problemas. Versículo 32, gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión. Cuando nosotros somos llevados por nuestros ídolos y gritamos y no nos controlamos, provocamos confusión alrededor de lo que está de nosotros, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando vas a ver a una familia y de repente ahí enfrente de ti una pareja se comienza a pelear en palabras? Híjole, no se siente como diciendo, híjole, les digo, no les digo, no les dará vergüenza, no les dará vergüenza, porque hay veces, cuando somos controlados por nuestros ídolos, hermanos, hay veces ni enfrente de la gente ya nos da vergüenza pecar. A mí me ha pasado así. ¿No te ha pasado a ti? Que alguien a veces tenga que decir, oye, ¿qué te está pasando? Y yo, pues, perdóname, sí es cierto, porque en ese momento me dejé llevar por un ídolo. Son momentos, hermanos, son momentitos. Tu ídolo te puede controlar 5, 10 segundos, 5 minutos, hasta que de repente el Señor te convence, ¿verdad?, de tu pecado y te arrepientes y dices, Señor, perdóname. Y qué bueno es cuando el Señor produce ese arrepentimiento, ¿verdad?, y te convence de que te arrepientas y vayas rápidamente a pedirle perdón a tu ofensor. O si tú fuiste el ofensor, rápidamente vas a pedir perdón. Pero estos hombres, ¿verdad?, a Demetrio y el grupo de trabajadores que se benefician de este negocio, que han sido afectados y que han causado toda la turba, ahora han provocado confusión en la gente. Y muchos de ellos, fíjate, y la mayoría no sabían ni por qué estaba ahí. Quedaron en la argüende y no saben ni por qué. Oye, ¿qué está pasando aquí? Una vez el hermano Iván me dijo, ¿quieres hacer aplaudir a la gente sin que sepa por qué? Comienza tú a aplaudir. Y que me enseñe, estábamos haciendo donde había gente que comienza a aplaudir y toda la gente comenzó a aplaudir. Y yo dije, me dio como risa. Porque hay veces nuestros ídolos nos llevan a pecar y causamos confusión en la gente. Les metemos cosas a la cabeza a la gente con nuestras palabras y comentarios, como hizo Demetrio, y ellos a veces ni entienden lo que andan haciendo, pero ya fueron arrastrados por el ídolo que te estaba arrastrando a ti. Qué interesante, ¿verdad? Es por eso que no necesitamos psicología en la Biblia, hermanos, porque la Biblia es suficiente para la piedad, para cómo vivir la vida que glorifica a Dios. Imagínate, tú te sientas, hermano, sin haber estudiado en la universidad, te aprendes ese pasaje, practicas los principios que están ahí y tú le puedes dar consejería a los consejeros del mundo que no entienden la Biblia, que no quieren la Biblia, que la rechazan y que piensan que la sabiduría de los humanos les resuelve. ¿Y sabes qué es lo único que ellos pueden hacer? Lo que sucedió después aquí. Lo único que la psicología humana hace es quita un ídolo y te pone otro. Cuando ya ese ídolo se hizo un problema, te dicen cámbialo por otro. Ya ese es un problema. Tu enfocarte en tu trabajo ya te hartó, ok, ahora enfócate en una mujer.
ahora enfócate en tus hijos, ahora enfócate en esto. Y así, hermanos, esa es la psicología que puede ofrecer el mundo. De llevarte a un ídolo al otro para seguir manteniendo tus ánimos y sigas luchando en la vida. Pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo derriba todos esos ídolos, porque Él es el Dios verdadero. Y solamente Él murió por pecadores como nosotros para que nos arrepintamos y confiemos en Él. Pero que confiemos en Él semana a semana, día a día. Mira lo que sucedió. Verso 33 hasta el final. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Como los judíos están en Éfeso también viviendo, ellos no tienen nada que ver con los cristianos, porque dijeron, al rato nos echan la culpa del argüende, que fuimos nosotros los judíos. Y fue Pablo, no nosotros. Y Pablo es cristiano y nosotros no, nosotros somos judíos. Entonces ellos como que se quieren zafar de que al rato no les echen la culpa a ellos y quieren ir a defender su causa, ¿verdad? Observa el versículo 33. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Ese es otro principio. Muchas veces nosotros, cuando somos confrontados con nuestros ídolos, ¿sabes? Lo que queremos hacer es defender a nuestros ídolos a capa y espada, ¿verdad? Te decimos, pero mira, tú debes de estar de mejor, pero tú también debes de mejorar, no nada más yo, ¿verdad? Comenzamos como en esa argumentación, cuando alguien nos trata de ayudar, queremos defenderlos, ¿verdad? Continuamente. Versículo 34 al final, mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando, como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Te imaginas por 2 horas? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Pero esto es en voz bajita. Imagínate eso con una muchedumbre en el teatro, ¿verdad? De ese lugar de Éfeso, lleno de gente gritando eso por 2 horas. Imagínate el frenesí. ¿Y no es así como vive la gente cuando no conoce a Dios verdadero? Ni siquiera entiende lo que adora, pero ya ha agarrado alguna frase, algún lema y lo único que hace es defenderlo ya porque lo tiene tan hundido y metido en su vida que ya lo defiende porque ya es una costumbre, una tradición, porque lo han repetido tantas veces en su vida que es lo que hace, sin siquiera preguntarse y razonar, ¿será verdad lo que estoy adorando? A veces ya ni le importa a la gente si es verdad o no, nada más si satisface tus deseos o no, como a Demetrio, ¿verdad? Quería defender a Diana, ¿por qué? Porque le producía lana. Y me pongo en su lugar y lo trato de entender a Demetrio. Ahora estoy entendiendo por qué él reaccionó de esa manera. Entonces, versículo 35, el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Dios y de la imagen que descendió del cielo? Había caído alguna especie de meteorito, y entonces ellos lo guardaron en el templo juntamente con algunas imágenes de Diana, y lo utilizaban como una señal divina de parte de Dios, como que Dios les había confirmado, ¿verdad?, su adoración con respecto a Diana. Posiblemente algunos comentaristas dicen que más de un meteorito había caído por aquellos tiempos y los guardaban. Y tal vez a alguno de ellos le dieron figura de Diana. Es una diosa, hermanos, que es una estatua y la figura con muchos pechos de mujer. Una cantidad de pechos innumerable. Y posiblemente lo dejaron así porque era el aspecto que tenía el meteorito. Como muchos, no sé cómo decir la palabra, como protuberancias o muchas figuras que daban la ilusión a eso. Entonces, versículo 36, puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos a otros. Pero si demandas algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. Porque ciertamente corremos el peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El secretario se mostró más, ¿cómo decir la palabra?, más inteligente. Pienso que el secretario adoraba mejor a Diana porque se veía que confiaba más en ella.
Le está diciendo, ustedes que están bien alborotados y mira el desorden que han hecho. Eso es lo que Diana los ha llevado a hacer. Se supone que son hechos innegables, ¿no? Dice él, tenemos la estatua y nosotros la protegemos. Escucha sus palabras. Y nosotros somos protectores de ella. Diana no era la protectora de ellos eran los protectores de Diana, ¿no? Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando queremos defender nuestras pasiones, los queremos defender y queremos pelear y queremos demandar, como está pasando aquí. Verso 39, ¿verdad? Demetrio y su grupo están demandando algo injustamente. Y este hombre, ¿verdad? Se mostró mostró mejor adoración este hombre, este secretario, que el resto. Pero mira, ¿qué fue lo único que hizo este secretario? Quitó un ídolo y lo sustituyó por otro. El ídolo de Demetrio y su grupo era el dinero, el ídolo del secretario era este, mira. Versículo 40 en adelante, porque ciertamente corremos peligro. El secretario le tenía temor a algo. ¿Te acuerdas que leímos Mateo capítulo 10? Los discípulos tenían temor por sus propias vidas, porque cuando llevaran el evangelio los iban a perseguir. Y Dios les dijo, aunque los persigan, no les tengan miedo, vamos adelante. El secretario le tiene miedo a que sean acusados de sedición, de rebelarse en contra del imperio y que perdieran los privilegios que ellos tenían. Como ciudad soberana o como ciudad independiente, se gobernaban a ellos mismos de alguna manera. Y cuando había alborotos, Roma se preocupaba y mandaba el ejército y los aplacaba. Y les quitaba las libertades que tenían y ponían a un representante de ellos mismos. Entonces el secretario también se le postraba a un ídolo, simplemente era diferente que el de Demetrio y la multitud. Y me llamó la atención que el secretario, Alejandro no los pudo calmar porque era judío, y ellos pensaban que los judíos eran como los cristianos, pero cuando se presentó a alguien como el secretario que les iba a dar a lo mejor lo que ellos querían, se calmaron. ¿Y no son así nuestros ídolos, hermanos? Queremos algo y no nos lo dan, ¿y cómo andamos? Estamos hasta como inquietos. Pero a veces nos dan lo que queremos y nos calmamos. Y así es como funciona más o menos el ciclo de la idolatría en la Biblia, hermanos. Es un tema muy predominante, pero ahora quiero invitarte a que te pongas de pie. Hemos terminado aquí. Podríamos hacer lo que tardara más, pero no hay el tiempo. Solo quiero recordarte que esta sección de Hechos capítulo 19, del versículo 21 al 41, nos enseña perfectamente cómo trabaja la idolatría en nuestros corazones. Lo hizo con esa gente en Éfeso y lo sigue haciendo todavía en nuestros días. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a hacer lo que dice la Escritura. Tú estando de pie, yo te voy a leer algo rápidamente. En Deuteronomio 11:16. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón, y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. Dice Deuteronomio, cuídate. Cuida tu adoración con Dios. No te distraigas, no te relajes. Cuida lo que viene a tu mente. Guarda tus pensamientos. Aprende la palabra. Aprende lo que has leído. Trata de aprender que está ahí y guárdalo. Porque si tú haces eso, entonces te vas a librar de las pasiones de tus dioses falsos y de mis dioses falsos. Entonces le voy a pedir a Dios que nos ayude esta semana a poder concentrarnos en identificar nuestros ídolos y que nos ayude a hacer algo al respecto. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, por tus hijas. Gracias por la predicación de la palabra, Señor. Es asombrosa, Señor, es tan capaz, tan viva y eficaz que corta nuestros pensamientos, Señor. Te pido que nos ayudes en este momento a identificar, Señor, esta semana nuestros ídolos. Que aprendamos a identificar aquellos momentos donde nos airamos y perdemos el control. Que aprendamos a identificar tal vez aquellos momentos cuando tenemos demasiado temor por alguna situación. Que aprendamos a identificar algunos momentos, Señor, cuando también estamos dedicando demasiado tiempo a algo y nos está gobernando ya. Señor, que aprendamos a identificar aquellos momentos donde podemos ir a tu palabra y donde puede ser un buen tiempo para disciplinarnos y mantener nuestra alma constantemente en los pensamientos de la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestros deseos, que son buenos, no se salgan fuera de control. Porque no tenemos el deseo de postrarle, Señor, a ningún deseo.
tenemos el deseo, Señor, de postrarle primariamente a nuestro Señor Jesucristo para que podamos administrar bien las pasiones que nos has dado y que son buenas, para aprovecharlas, para que tú seas glorificado, Señor. Gracias por tu iglesia, bendícelo, Señor, esta semana. Si hubiese alguno que está enfermo entre nosotros, Señor, te pedimos que le sanes, que le fortalezcas. Si hubiera alguno entre nosotros que no ha entendido el Evangelio, Señor, te pido que le abras el entendimiento para que él pueda confiar en Cristo. Que él pueda confiar por qué Jesucristo tuvo que morir. Porque habíamos ofendido, Señor, tu gloria. Hemos ofendido tu gloria, hemos pecado, hemos quebrado tu ley y somos merecedores de la ira de Dios. Pero en tu amor has provisto a tu Hijo, Señor, para que el pecador ahora se pueda arrepentir y pueda confiar en ti, Señor. Yo dejo esa invitación en la mente, en el corazón de aquellos que han escuchado a través del video, a través de estar aquí, y que tú los guíes, Señor, a un arrepentimiento genuino para confiar en nuestro Señor Jesucristo. Recibir el perdón de pecados, Señor, la vida eterna, y poder tener gratitud para obedecerte, para honrarte, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén.